Si en una noche tranquila te asalta una duda sobre el universo, una molestia cosmológica persistente o una emergencia astrofísica inesperada, no te automediques con explicaciones dudosas. Llama al consultorio astrofísico. Aquí revisamos los síntomas, hacemos diagnóstico y buscamos tratamiento científico para entender mejor el cosmos. Las estrellas parecen simples puntos de luz. Algunas se ven más brillantes, otras más débiles. Algunas tienen un tono azulado, otras amarillento o rojizo. Pero estas diferencias no son casuales. El brillo y el color contienen información física sobre cada estrella. Y cuando esa información se organiza correctamente, aparece uno de los diagramas más importantes de toda la astrofísica, el diagrama HR. Para construirlo necesitamos conocer dos propiedades fundamentales de las estrellas: su luminosidad y su temperatura superficial. La primera dificultad es que el brillo que vemos desde la Tierra no nos dice directamente cuánta energía emite una estrella. Una estrella puede parecer muy brillante sin realmente serlo, debido a que esté relativamente cerca de nosotros. Del mismo modo, una estrella extremadamente luminosa puede parecer débil si se encuentra muy lejos. Por eso necesitamos conocer también la distancia de las estrellas. Para las estrellas cercanas, esta se puede determinar mediante el paralaje, del que ya hablaremos en otro video, pero por ahora digamos que es el pequeño cambio aparente en la posición de las estrellas cuando las observamos desde distintos puntos de la órbita terrestre. Para determinar la distancia a objetos más lejanos se emplean otros métodos. Una vez conocida la distancia, podemos relacionarla con la cantidad de luz recibida y calcular la luminosidad real de la estrella, o sea, la energía total emitida por unidad de tiempo. La segunda propiedad es la temperatura de la superficie, y esta puede estimarse a partir del color de la estrella y determinarse con mucha mayor precisión mediante su espectro. Las estrellas azuladas tienen temperaturas superficiales mayores y las rojizas son más frías. Así que para cada estrella podemos obtener dos datos: cuánto emite y cuál es su temperatura superficial. Si colocamos la luminosidad en un eje y la temperatura en otro, obtenemos el diagrama HR. En el eje vertical se representa normalmente la luminosidad. Las estrellas más luminosas quedan arriba y las menos abajo. También puede utilizarse la magnitud absoluta, aunque en este caso la escala aparece invertida, porque las estrellas de mayor magnitud son las menos brillantes y viceversa. En el eje horizontal se representa la temperatura superficial, y aquí encontramos una peculiaridad: la temperatura disminuye hacia la derecha. Por tanto, las estrellas más calientes y azules se encuentran a la izquierda y las más frías y rojas a la derecha. En el lugar de la temperatura también puede mostrarse el tipo espectral mediante la secuencia O, B, A, F, G, K y M. Las estrellas tipo O son las más calientes y las tipo M las más frías. Uno podría imaginar que al colocar miles de estrellas en este diagrama aparecerían dispersas por todas partes, pero no sucede así. La mayor parte se concentra en una franja diagonal que se extiende desde la región superior izquierda hasta la inferior derecha. A esta franja la llamamos secuencia principal. En la parte superior se encuentran estrellas muy calientes y muy luminosas. En la parte inferior derecha aparecen estrellas frías y poco luminosas. Nuestro Sol ocupa una posición intermedia. El hecho de que la mayoría de las estrellas se encuentren en esta franja es una pista fundamental. Cuando observamos una población de objetos en diferentes etapas de su evolución, encontramos más objetos en aquellas etapas que duran más tiempo. Es el mismo principio por el que si tomamos una fotografía en una carretera, encontramos más automóviles en los tramos donde circulan más lentamente, porque ahí pasan más tiempo. Si la mayoría de las estrellas aparecen en la secuencia principal, significa que pasan más tiempo en esa etapa. ¿Y qué están haciendo durante todo ese tiempo? Bueno, pues están fusionando hidrógeno para producir helio en sus regiones centrales. Esta es la etapa más larga y estable en la vida de una estrella. La energía liberada por fusión nuclear contribuye a sostenerla frente a su propia gravedad. Durante este periodo existe un equilibrio aproximado entre la tendencia de la gravedad a comprimirla y la presión interna que se opone a este colapso. Pero es importante aclarar algo: la secuencia principal no es una ruta temporal por la que una estrella se desplace desde un extremo a otro. Una estrella no comienza necesariamente en la etapa inferior derecha y después recorre toda la franja de la secuencia principal hasta llegar a la parte superior izquierda o viceversa. La posición de una estrella en la secuencia principal depende principalmente de su masa. Las estrellas más masivas tienen mayor temperatura central, fusionan más hidrógeno y de esta manera brillan más y son más calientes. Por eso se encuentran hacia la zona superior izquierda, mientras que las estrellas de menor masa consumen su combustible con más lentitud, son más frías, menos luminosas y se sitúan en la parte inferior derecha. Esto conduce a una de las aparentes
grandes paradojas de la evolución estelar. Las estrellas con más combustible son precisamente las que viven menos. Una estrella muy masiva dispone de una gran cantidad de hidrógeno, pero lo consume a una velocidad enorme. Tiene mucha gravedad, genera mucha presión y también necesita generar mucha energía para contrarrestarla. En cambio, las estrellas pequeñas hacen todo lo contrario. Tienen poca gravedad, tienen poca presión y utilizan su hidrógeno de manera más lenta. El diagrama HR también contiene estrellas que no pertenecen a la secuencia principal. En la región superior derecha aparecen algunas estrellas con temperaturas superficiales relativamente bajas, pero con luminosidades elevadas. ¿Cómo puede una estrella fría emitir tanta energía? Bueno, pues la respuesta está en su tamaño. La luminosidad de una estrella está relacionada con su radio y con su temperatura superficial mediante la ley de Stefan-Boltzmann. Una estrella puede ser muy luminosa porque tiene una temperatura elevada o porque posee una gran superficie o una combinación de ambas. Así que las estrellas en la región superior derecha del diagrama son gigantes y rojas, de ahí su nombre, gigantes rojas. Más arriba aparecen las supergigantes con luminosidades todavía mayores, algunas rojas, otras amarillas y otras azules, y son relativamente frías las primeras y muy calientes las últimas. En ambos casos se trata de estrellas enormes con luminosidades también muy grandes. En la región inferior izquierda encontramos otro grupo de estrellas. Estas tienen temperaturas superficiales relativamente altas, pero luminosidades bajas. Eso significa que deben de ser pequeñas. Al ser calientes, brillan en un tono blanco azulado, por lo que son llamadas enanas blancas. Estas estrellas concentran una masa comparable a la del Sol en un objeto del tamaño aproximadamente de la Tierra. Las gigantes, las supergigantes y las enanas blancas son menos numerosas que las estrellas de secuencia principal. Esto se debe, al menos en parte, a que muchas de estas etapas tienen una duración mucho menor a la de secuencia principal. Una estrella puede pasar miles de millones de años fusionando hidrógeno en la secuencia principal y solamente una fracción de ese tiempo en otras etapas. Por eso el diagrama HR no solamente muestra las propiedades de las estrellas, también contiene información sobre los tiempos característicos de la evolución estelar. Conforme una estrella agota el hidrógeno de su región central, su estructura cambia, el núcleo se contrae, las capas exteriores se expanden y la estrella abandona la secuencia principal. Su posición en el diagrama comienza entonces a desplazarse. Una estrella semejante al Sol evolucionará. En otro video veremos los detalles de este proceso. Por ahora solamente diremos que se hinchará y se enfriará, lo que significa que dentro del diagrama HR se desplaza a la derecha y hacia arriba, hacia la región de las gigantes rojas. Más tarde expulsará sus capas exteriores y dejará como remanente su núcleo, un objeto muy caliente y pequeño, lo que en el diagrama HR queda en la zona inferior izquierda, o sea, en la zona de las enanas blancas. Una estrella mucho más masiva seguirá una trayectoria diferente, podrá convertirse en supergigante y terminará su evolución mediante una explosión de supernova, dejando una estrella de neutrones o un agujero negro como remanente. De este modo, el diagrama HR puede verse como un mapa de la evolución estelar, pero no contiene una sola ruta universal. Cada estrella recorre un camino determinado principalmente por su masa inicial, aunque también influyen su composición química, su rotación, la pérdida de masa y la interacción con posibles estrellas compañeras. ¿Y qué hay de la formación de las estrellas? Aunque el comportamiento es muy distinto para estrellas de distintas masas, en general, cuando una estrella va despejando la envoltura de la que se formó, queda expuesta a su superficie que es más caliente que la envoltura, lo que significa que en el diagrama HR llegan a la secuencia principal desde la derecha. El poder del diagrama se aprecia especialmente cuando observamos cúmulos estelares. Las estrellas de un cúmulo se forman aproximadamente al mismo tiempo y a partir de material con una composición química semejante. Sin embargo, no todas tienen la misma masa. Las estrellas más masivas evolucionan más rápido, son las primeras en abandonar la secuencia principal. Las menos masivas permanecen en ella durante más tiempo. Por lo tanto, el punto en el que las estrellas comienzan a desplazarse hacia afuera de la secuencia principal, conocido como punto de salida o punto de giro, permite estimar la edad del cúmulo. En un cúmulo joven todavía encontramos estrellas muy masivas y luminosas en la secuencia principal. En uno más antiguo, estas estrellas ya han evolucionado y solamente permanecen en la secuencia principal
las estrellas de menor masa. El diagrama se convierte así en un reloj para medir la edad de las poblaciones estelares. Conviene finalmente distinguir entre el diagrama HR en sentido físico y los diagramas que se obtienen directamente mediante observaciones. El diagrama HR relaciona luminosidad y temperatura efectiva, pero obtener ambas cantidades requiere conocer la distancia y realizar ciertas correcciones. En muchas observaciones se utiliza en su lugar el diagrama color-magnitud. En él se representa una magnitud observada frente a la diferencia entre dos magnitudes medidas con diferentes filtros, es decir, un índice de color. El color funciona como un indicador de la temperatura y la magnitud como un indicador del brillo. Cuando se conoce la distancia del conjunto de estrellas, el diagrama color-magnitud puede interpretarse de una manera muy similar a un diagrama HR. Así, una gráfica aparentemente sencilla permite organizar la enorme diversidad de las estrellas. Nos dice cuáles son calientes o frías, cuáles son luminosas o débiles, cuáles son grandes o pequeñas y en qué etapa de su evolución se encuentran. Pero quizá su hazaña más profunda sea otra. El hecho de que las estrellas se acumulen en ciertas regiones y escaseen en otras nos habla del tiempo. Nos muestra qué etapas duran miles de millones de años y cuáles son apenas transiciones fugaces. El diagrama HR no es solamente una clasificación de estrellas, es un mapa de su estructura, de su evolución y en cierto sentido de su historia. Si en una noche tranquila te asalta una duda sobre el universo, una molestia cosmológica persistente o una emergencia astrofísica inesperada, no te automediques con explicaciones dudosas. Llama al consultorio astrofísico. Aquí revisamos los síntomas, hacemos diagnóstico y buscamos tratamiento científico para entender mejor el cosmos.